Vamos a continuar. Les invito a que sigamos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Ya venimos leyendo desde el versículo 21 en adelante y hoy nos corresponde a nosotros desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Vamos a meditar lo que la palabra de Dios dice allí. Ya a la hora sexta se había hecho tinieblas y sobre toda la tierra hasta la hora novena. Llegó el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Vamos a meditar en estos versículos, porque tenemos verdaderamente muchas cosas preciosas para meditar. Y tomando nosotros desde el versículo 34, aparece la exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de esas tinieblas que habían llenado la cruz, allí el Gólgota, ese escenario terrible, brotaba el grito desamparado de Jesús. Brotaba un grito que probablemente era de lo más profundo y desgarrador que se podía ver. Y como vemos que Jesús es la verdad y Él es el cumplimiento de todas las profecías, incluso ese grito estaba registrado en el Salmo 22, versículo 1 y 2, cuando el salmista recrea estas palabras que claramente son las palabras dichas por el Señor. Al decir el Salmo 22, 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En el contexto no podemos nosotros negar que David ha pasado momentos muy difíciles en el cual él también sentía ese abandono o esa separación, pero no es comparado con lo que experimentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí encontramos justamente que describe lo que es algo imposible o difícil de explicar, cómo hubo una ruptura entre la relación del Padre y el Hijo, que constituye esto como un verdadero misterio, no se puede explicar, ya que Cristo es Dios y tal no podía Él romper esa bendita Trinidad, porque Dios es un Dios en tres personas. Pero no debemos olvidarnos que así como Jesús es 100% Dios, Él se encarnó, Él se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre es donde Él experimentó y sufrió la separación de su Padre. Por eso es que este hombre perfecto, este hombre que no cometió ningún pecado, que no tenía ninguna razón para provocar esa ruptura con el Padre 3 veces santo, como lo hemos visto nosotros que ha sucedido con Adán y con toda la humanidad, que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y el hombre, vemos nosotros de que algo aconteció verdaderamente en la cruz para que se pueda llevar a cabo este clamor: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿cuál es la razón de esta separación? ¿Qué es lo que pasó allí en la cruz? Si estamos contemplando detenidamente el Gólgota, si ya después de un tiempo de haber sido convertido y podemos empezar a escudriñar la palabra, empezamos a ver cuál fue la razón de esta separación y encontramos verdaderamente
que Él estaba en ese momento ocupando sustitutivamente el lugar del pecador. El lugar que debía pagar el pecador en la cruz del Calvario. Pero no quiere decir que Él se hizo pecador. Dice la palabra que por nosotros lo hizo pecado, sino que la imputación de todos nuestros pecados fueron sobre Él, para que en ese momento Él sea el cordero del sacrificio. Él es el que se presentó como la ofrenda sacrificial que debía morir por los pecados. Y por esa razón es que nosotros no podemos otra cosa más que ver desde el cuadro, desde la práctica religiosa de 1500 años atrás, cuando se hacía cada año sacrificio de un cordero por causa de los pecados como una ofrenda a Dios. No nos olvidemos que Jesús es el Cordero de Dios. Así fue presentado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él se presentó como esa ofrenda. Pero sin lugar a dudas esta ruptura fue una ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. Fue el mayor dolor que experimentó. Un dolor desgarrante que experimentó justamente nuestro Señor Jesús. No podemos negar que soportó los dolores y los padecimientos físicos, el abandono de su propia gente, de su propia familia, de sus propios discípulos. Pero lo que más trajo el dolor más terrible y más desgarrador para Él fue justamente la separación. Nada era comparable, ningún sufrimiento se comparaba más que esa separación con el Padre. Tal es así que Jesús es la primera vez que Él se refiere a su Padre como Dios, porque su relación perfecta siempre fue mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero esta fue la única vez que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ese es el preciso momento que Él estaba cargando todos nuestros pecados, absolutamente todos. Los pecados que debían ser expiados, los pecados que debían ser presentados con una ofrenda sacrificial para que nosotros seamos libres y podamos tener una comunión con el Padre. Y quizás nosotros no logremos entender, puesto que desgraciadamente nosotros muchas veces la ruptura de nuestra comunión con Dios, aún siendo creyente, no es de parte de Dios, sino es por nuestra negligencia y por nuestra irresponsabilidad como cristianos de que no purgamos una vida sacrificial de una santidad progresiva. Y esa separación momentánea, de pronto nosotros sentimos esa necesidad de volver a la reconciliación con el Señor, y es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a poder meditar, reflexionar y ser convencidos de nuestros pecados. Así que cuando Él dijo, Dios mío, Él estaba en ese momento representándonos a todos nosotros, tomando nuestro lugar como pecador, no habiendo Él pecado, pero sí fue imputado sobre Él los pecados de su pueblo para que Él pudiese expiarlo como propiciación para aplacar la ira del Padre y satisfacer la justicia que había sido violada por la negligencia y por ese deseo de la carne natural de pecar y de ofender a Dios. Por eso es que no podemos dejar de conmovernos en este cuadro. Si tuviéramos que ver nosotros la dimensión de ese texto, es conmovernos porque ese es el preciso momento en que entendemos por qué Cristo, que es Dios, se hizo hombre y se encarnó, para experimentar la separación con su Padre por causa del pecado. ¿Y cómo nosotros podemos soportar estar un minuto distanciado de nuestra relación con el Señor? Si somos verdaderos hijos de Dios, hay algo que debe movernos a nosotros y pensar cómo está nuestra relación con el Señor. Porque lo que Dios hizo al enviar a su Hijo es demostrarnos un amor profundo, un amor perfecto. Por eso ese famoso texto que todos los conocemos de memoria,
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo capítulo 22 del Salmo, desde el versículo 4 al 8, dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. Esa es una expresión de la ruptura de su condición allí colgado en la cruz. Yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran su boca, menean su cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todo esto se cumplió en Jesús. Por eso es que él estaba en una cruz suspendido entre el cielo y la tierra. Porque el Padre, por causa de nuestros pecados, lo desamparó. Y nosotros, por causa de nuestros pecados, lo expulsamos, no queríamos saber nada. Y él quedó colgado entre el cielo y la tierra, muriendo por nuestros pecados. Por eso es que podemos decir que Jesús se identificó claramente con ese grito angustiante de tormento, de vacío, de sufrimiento. Cuando un pecador que está con ausencia de Dios, el Espíritu Santo lo convence que no puede vivir así. Y es así como tal vez tú y yo y muchos de los que hemos sido salvados hemos llegado a entender que mi vida sin Cristo no tenía sentido. Necesitaba un Salvador. Por eso es que cualquiera que experimente esta sensación de estar solo, apartado, lejos, la única forma que va a traer contentamiento y paz a su alma es cuando va a Cristo en arrepentimiento y cuando mira la cruz del Calvario. En el versículo que sigue, dice el versículo 35, y algunos de los que estaban allí le decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Muy bien, no podemos dejar de ver en este cuadro la burla de la gente. La burla de la gente, siempre buscando la oportunidad para hacer burla de cualquier detalle y no entendieron la gravedad del asunto. Como hoy, muchos se siguen mofando y no se dan cuenta que cada día que pasa es una oportunidad perdida. El Señor todos los días manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que busquen la gracia salvadora, que busquen la cruz del Calvario. Pero, ¿por qué ellos decían esto? Es muy probable que al escuchar Elohi, porque estaba hablando no en la lengua común, sino que Jesús estaba expresando una intimidad de su corazón, tal vez algunos no entendió lo que estaba diciendo y relacionó como que estaba mencionando el profeta Elías. Pero el cuadro que podemos ver nosotros acá es que los judíos, ellos sabían perfectamente que habían profecías, incluso hablando de que antes que venga el Mesías iba a venir Elías para preparar el camino, y esto lo dice Malaquías capítulo 4. Entonces es muy probable que ellos, mofándose de los judíos también que estaban aún esperanzados en él como Mesías, se burlaban diciendo, a ver, veamos si viene Elías, tal vez Elías venga a bajarle de la cruz. Y con esto se estaban burlando diciendo, si Elías no vino y él ya está crucificado, no es el Mesías. La burla siempre está. ¿Cuántas personas hoy también se siguen burlando? ¿Cómo pudieron pensar que Jesús estaba pidiendo ayuda a Elías? Ellos no sabían que ese Elías profetizado que iba a venir, era aquel que estaba anunciando. Y ese Juan el Bautista estaba preparando el camino. Jesús mismo lo había hecho
en referencia. Pero vemos nosotros que ellos estaban ridiculizando y menospreciando a Jesús, por lo tanto, los que estaban al lado de la cruz en el mismo momento se estaban burlando. ¿Cómo es posible que 2000 años después haya muchos que sigan burlándose y no entiendan lo que ha pasado allí? ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo 36, y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Estaban ellos burlándose. Pero ellos dicen que empaparon una esponja en vinagre. El vinagre para aquel momento era justamente el vino más barato, más ordinario. Acá se puede usar la terminología de las cantinas o las fondas de suburbios. Y ese vino barato era un vino avinagrado, un vino que era amargo, ¿sí? Y que servía tan barato para que el que estaba con calor o el que estaba con sed, sediento, tomaba ese tipo de bebida simplemente para poder continuar su viaje y su rutina. Marco no expresa claramente de que Jesús había proclamado, había anunciado que tenía sed después de tantas horas colgados allí en la cruz, después de haber estado deshidratado por tanta sangre que había perdido. Vemos nosotros que Juan sí registra que en un momento, en Juan 19:28, él dice: tengo sed. Ahora, también es importante ver que no solo por el aspecto físico, sino también que Jesús hacía todas las cosas para cumplir incluso con las costumbres ritualistas del antiguo pacto, lo que había pasado por 1500 años, porque el sumo sacerdote, cuando era el día de la expiación y que todos tenían que traer sus corderos para la expiación, todo el tiempo, desde la mañana, estaba todo el tiempo sacrificando allí en el atrio, en el lugar donde era el lugar de sacrificio, cortando el cogote a todos los animales que traía para chorrear la sangre y luego sí ser llevado a ser quemados como ofrenda. Y el sumo sacerdote también tenía un cordero escogido por él. Esa era la tradición, que el último cordero que tenía que ser sacrificado era del sumo sacerdote, y que significaba que finalizaba todos los sacrificios que se estaban haciendo. Entonces, una de las costumbres que tenía del sumo sacerdote, después de estar tantas horas y tanto tiempo desde la mañana sacrificando corderos y animales para la ofrenda, él levantaba el cuchillo a las 3 de la tarde, o sea, a la misma hora novena, levantaba el cuchillo y él decía: denme de beber, o tengo sed, mostrando la fatiga y el cansancio del arduo trabajo de expiar y matar animales por un año de perdón, simplemente para el pueblo. Es allí donde le traían de beber al sumo sacerdote, y él levantaba su cuchillo y decía: consumado es, este es el último, ya no hay más ofrenda porque ya ha sido consumado, ya este es el último. Y mataba el cordero del sumo sacerdote, y entonces allí se terminaba el sacrificio. Este cuadro, que probablemente algunos ven como un cuadro de debilidad o de sediento simplemente, Jesús estaba cumpliendo otra vez. Y se estaba presentando de una doble función, no solo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que Él ya estaba mostrando su otro oficio, que es el de sumo sacerdote, el mejor sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que nos convenía, el que vive para interceder por nosotros. Por eso es que nosotros encontramos aquí que era perfecto el cumplimiento del Señor. No se estaba dando algo por casualidad, se estaba haciendo algo por el cumplimiento perfecto de Dios, el cumplimiento perfecto de cada cosa. Y Jesús, al decir tengo sed, y al arrimarle este vino agriado, este vino agrio, este vino que era como vinagre, Él era el momento de entregar su espíritu. Porque dice el versículo 37, haciendo referencia a esto: mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Jesús dando una gran voz. Esa traducción del griego dando gran voz es el grito más desgarrador, que no tenía lógica para el momento de agonía, porque no se olviden que no era Jesús el único, o con estos dos delincuentes, los tres que estaban muriendo en la cruz. Ya dijimos que era una práctica que ya venía de mucho tiempo de los romanos, de crucificar gente. Era la muerte más sanguinaria, era la muerte más dolorosa, más agónica, y estar derramando sangre y estar colgado y estar asfixiándose porque se levantaba todo el tórax por la posición en que estaba y prácticamente no podían respirar, prácticamente estaban ahogados, casi no había posibilidad ni siquiera de hablar, tal vez algunos susurros, pero algo pasó en la cual capturó la atención del centurión, porque más abajo dice que un centurión estaba observando. Porque no era común de que algún preso o alguien que estaba muriendo en la cruz diera tamaño grito. Un grito que fue para exhalar y para entregar su espíritu. Por eso dice, mas Jesús dando una gran voz, un gran grito, allí murió. Marcos no explica lo que Jesús dijo cuando él dio esta gran voz. Pero los otros evangelistas como Lucas o como Juan, dice Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. El Cordero, el último, el del sacrificio. Ya no hay más ofrenda. Él entregó su espíritu al Padre. ¿Y notó usted? Ya no dice, Dios mío, te entrego mi espíritu, sino que dijo, Padre. Ya la ofrenda había sido aceptada, el sacrificio había sido aceptado, nuestros pecados ya habían sido propiciados por su sangre, ya había sido pagada la deuda. Por eso Jesús tenía que cumplir la última parte de su sentencia, y dice la palabra de Dios que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Juan, el Evangelio de Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ya hemos escuchado muchas veces esa traducción griega de la palabra consumado es, que es la palabra tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. Ya no hay deuda, ya no se debe nada, ha sido saldada, la deuda ha sido pagada. Qué extraordinario cuadro, qué maravilloso, qué deslumbrante es observar y contemplar el Gólgota con el detalle de cada cosa en su perfecto cumplimiento del Señor. Por eso, mis hermanos, debemos ver nosotros que esos muertos o los que estaban por morir no podían no hablar, no podían durar incluso tanto tiempo con oxígeno. Así que este grito fue algo que también impresionó a este centurión que estaba mirando. Allí en el versículo 39, que lo vamos a ver el domingo, Dios mediante, dice, y el centurión estaba frente a él viendo. Él observó. El domingo quiero que hablemos de las distintas miradas que han habido allí. Hay muchas personas que se nombran en este lugar. Pero ¿cómo miraban al Gólgota? ¿Y cómo miras tú el Gólgota hoy en día? Por esto nosotros debemos ver algunas conclusiones importantes de este grito de haber consumado y haber dado una gran voz. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que no debemos entender que este grito, esta gran voz, fue un lamento desgarrador porque estaba muriendo vencido. No, mis hermanos. Se cumplió el plan perfecto desde la eternidad. Se cumplió perfectamente lo que habían diseñado como un plan de redención. Por eso es que Jesús
dio una gran voz de triunfo. Al gritar consumado es, plenamente la obra de redención se llevó adelante y no hubo nadie ni nada que detuviese la mano del Señor. Ese grito no era un grito de lástima, no era un grito de dolor, no era un grito de derrota. ¿Cuántas veces nosotros también en la adversidad somos propensos a gritar de derrota? Pero ¿cuánto podemos alabar al Señor aún en las diversas pruebas? Por eso dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esto es voluntad de Dios. Dios no comete errores, mis hermanos. Y en segundo lugar, nos recuerda que Jesús había dicho anteriormente que a Él nadie le quita la vida, sino que Él la estaba dando por sí mismo. Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Ese grito, esa voz no es de que me mataron, me quitaron la vida. No. Él estaba consciente, no bebió esa hiel para adormecerlo. Él estaba entendiendo todo el plan de Dios perfectamente planificado y estaba cumpliendo cosa por cosa, que incluso 1500 años de ritual todos los años se hacía. Jesús en ese día cumplió absolutamente todo. Por eso es que no fue a la muerte la que se acercó a Él. No fue la muerte que vino a capturar y a tomar a Jesús, sino que Él mismo fue Jesús el que salió al encuentro de la muerte. Como dice proféticamente Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte. Él encaró a esa cruz. Él encaró el dolor y el sufrimiento. Él encaró a tomar la copa de la ira del Padre. Él encaró esa cruz de la vergüenza y del dolor. Él encaró a soportar el abandono y la separación con el Padre. Él es el que encaró a la muerte. Porque Hebreos dice: porque tenía el gozo puesto delante de Él. Y el gozo somos nosotros. Ese pueblo bendito que Él iba a comprar con su sangre. Tú y yo, amado hermano, la iglesia de Cristo, formada por judíos y gentiles, llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, era la hora en que Él iba a adquirir a su pueblo y que el Espíritu Santo los iba a sellar como posesión adquirida. Somos su iglesia comprada con sangre preciosa, no con oro y ni con plata, dice Pedro. Por eso, mis amados hermanos, algo extraordinario estaba pasando allí. Jesús entregó su espíritu, Jesús murió, dando una gran voz, expiró. Vamos a meditar en el último versículo que nos toca hoy, es el versículo 38. ¿Qué pasó allí? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¡Wow! Mientras el grito todavía retumbaba en el aire, mientras los corazones de todos allí estaban atónitos, con distintas emociones, María, los discípulos, algunos de los que querían a Jesús lloraban desgarrados al ver ese cuadro. Los soldados atónitos mirando ese cuadro. Los fariseos probablemente disfrutando y diciendo: al fin nos sacamos a este hombre de encima, pensando de que ya se había terminado ese tormento que 3 años y medio tuvieron que soportar. Mientras todavía esto estaba aconteciendo en ese aire de esa escena, en ese preciso momento, en ese mismo instante, dice que el templo sucedió algo asombroso. El velo del templo
Cuando decimos velo, muchas veces nosotros nos imaginamos lo que usa la mujer como un tul. Pero este velo era un telón, una cortina gigante de muchos metros de altura en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y era una tela pesadísima. Así que si alguien intentó hacer algo para romper, por desquitarse o por enojo lo que habían hecho con Jesús, lo lógico sería de que desde abajo se abriese hacia arriba. Pero para hacer eso se necesita mucha fuerza, muchas personas o con algún elemento cortante de mucho filo. Pero no hubo tiempo porque no había absolutamente nadie en el templo en esa hora. Todo estaba aconteciendo en el Gólgota. Pero sin embargo, esta fue la principal muestra de apoyo de parte de Dios. Esta fue la principal expresión de aprobación del Padre. Y algo que se estaba consumiendo, porque dice que ese enorme velo que separaba a Dios del interior del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? No fue la muerte de un reo común, no fue la muerte de alguna persona común, no era un hombre común. Alguien estaba muriendo en esa cruz. Que sucedió que las tinieblas se llenasen toda la tierra, que sucedió de que pasase esto. Incluso los otros evangelios dice que hubo un gran terremoto, que se abrieron los sepulcros y que los santos que habían muerto salieron y fueron vistos por muchos. En primer lugar, debemos notar que este velo se rasgó de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Esto indica una acción solamente divina, solamente el Padre. Ya Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya la ofrenda había sido aceptada, así que lo único que faltaba ahora era que el Padre abriese la separación que había entre el pecador y Él por un camino nuevo, por un camino extraordinario. Ver abierto el lugar santísimo era algo que no podían entender, que no podían de alguna forma imaginar que eso iba a pasar, porque significaba profanación, sacrilegio. Pero podemos imaginar el terror que apoderaría de los sacerdotes al ver ese cuadro. En ese momento, el templo tuvo un testimonio de parte de Dios Padre, que no hubo dudas de lo que estaba pasando. Ver el lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Ahora se estaba manifestando que esos servicios quedarían parados inmediatamente hasta que fuera el velo restaurado alguna vez. Pero saben, hermanos, fue para siempre. Porque no solo no se volvió a construir el velo, sino que 70 años después, con la invasión de Roma, con el emperador Tito, destruyó los muros de Jerusalén y el templo de Jerusalén, cumpliéndose así la palabra de Dios que decía: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que es muy probable que pocas personas hubieran entendido esto, sino que estaban atónitos y no podían entender, y tal vez era no divulgar, como hicieron incluso con la resurrección de Jesús. Mas era evidente que esto estaba pasando con un solo propósito, como lo revela el libro de Hebreos, capítulo 10, del 19 al 22, cuando dice claramente que todos podemos nosotros entrar a un lugar que nadie podía entrar, al lugar santísimo, hasta más detallado, ese lugar santísimo hecho por el camino nuevo que nos abrió Él. Hasta ese momento no podía nadie, estaba cerrado, pero había quedado abierto para todos por causa de la muerte de Jesús, y nunca más iba a volverse a ser cerrado. Todos los pecadores que tienen la posibilidad de Dios de recibir la gracia y la fe para ser salvo,
y pueden creer y pueden estar convencidos de su pecado, ellos pueden acercarse confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto es muy asombroso, hermano. Dios podría haberse enojado si es que los romanos y los judíos mataron a Jesús injustamente. Dios podría haber mandado un juicio de aniquilación total. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que este velo abierto de arriba abajo era todo lo contrario, una invitación. Esto que no merecíamos nosotros, pero en lugar de que Dios rasgó el templo, mostraba claramente la intención de que todos pudiésemos llegar arrepentidos en plena confianza de que Él no iba a ser vengativo, sino que iba a ser amplio en perdonar, sino que en su infinito amor Él estaba abriendo para nosotros por medio de Jesús ese camino que se había roto desde Adán y estábamos separados de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. En segundo lugar, también podemos nosotros pensar que en medio de este velo rasgado, Dios estaba manifestando también el abandono de su presencia. Porque ese velo y detrás representaba la presencia de Dios en el templo. Pero cuando se abrió, Dios estaba diciendo: ya no más en este lugar. Ya no más. Hay un templo nuevo, que es la iglesia, donde Cristo, vivificado, resucitado, iba a manifestar justamente a aquellos que se habían arrepentido, a aquellos que habían visto del Señor el perdón que habían obtenido en la cruz del Calvario. Pablo dice claramente: vosotros sois ahora el templo del Espíritu Santo. Ese velo rasgado ya estaba hablando claramente de que Dios ya no iba a estar en ese templo de Jerusalén. Aquel lugar había quedado ya desierto, había quedado desolado. Por eso es que Quito pudo destruir. Acuérdense que mientras Dios estuvo con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, durante toda la peregrinación, tanto en el desierto como cuando estaba David, hermanos, nadie pudo hacer frente porque la presencia de Dios estaba allí. Pero la evidencia de la destrucción del templo justamente representaba que Dios ya no estaba allí. El Espíritu iba a llegar en Pentecostés para la iglesia de Cristo, donde nosotros pasamos a ser ahora el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. En tercer lugar, no solo que se despedía, ya no estaba en el lugar ese, sino que también el sacerdocio levítico y todos sus sacrificios y todos los rituales de 1500 años, de todos los años, nunca jamás iban a volver a funcionar. Porque el último Cordero de Dios, que es Cristo, el Cordero de Dios, del Padre, ya había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que ya no iban a haber más sumos sacerdotes terrenales, sino que Hebreos capítulo 6, 19 dice claramente que este nuevo sumo sacerdote, el que nos convenía, el que está a favor de nosotros, el que vive para interceder por nosotros, el que está a la diestra del Padre, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el que se compadece de nuestras debilidades, el que sabe librar de tentación al justo, el que todos los días intercede por nosotros. Por eso, mis amados hermanos, debemos ver que los sacerdotes del orden levítico desaparecerían. En lugar de los sacerdotes levíticos, iba a haber ahora un sacerdocio universal, que dice la palabra de Dios que nosotros fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor y hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6. Y lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:6, dice claramente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así que debemos señalar este camino. Es nuestra tarea, los que somos salvos, decir, hay un camino. Hay un camino para el arrepentimiento. El Gólgota es la obra maestra de Dios para que veamos que hay oportunidad para el pecador, que hay una oportunidad, que hay un camino para la salvación. El velo ya fue rasgado. Simboliza claramente también la abolición del antiguo pacto para que llegue el nuevo pacto, que es el pacto de redención. Es un pacto que no es como el antiguo, que era un pacto condicional. Si haces esto, logras esto, obtienes esto. Este pacto en Cristo es un pacto incondicional para nosotros, pero Él pagó con su propia vida por nosotros. Por eso es que dice Pablo en Romanos capítulo 3 que fuimos justificados gratuitamente por la sangre preciosa de Jesús. Gratuita para nosotros, pero la sangre fue derramada como un costo, como un pago para nuestra libertad, para nuestra redención. Por eso, mis hermanos, la exhortación final dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Acerquémonos con confianza al mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y el socorro oportuno. Hoy lo necesitas, al socorro oportuno, pues no divagues. Puedes entrar confiadamente al mismísimo trono de la gracia. Por eso es que el velo escondía la presencia de Dios, pero en Cristo nosotros podemos ver que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él, como dice Colosenses 2:9, y nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Oh, amados hermanos, cuán hermoso es contemplar al Gólgota detenidamente por todo lo que aconteció allí y que despierta en nosotros una alabanza y una adoración de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. Por eso, mis hermanos queridos, quiero exhortarte en el nombre de Jesús a que no dejes que tu cabeza sea abrumada por los engaños y las mentiras de hombres engañadores que abundan en este tiempo. No solo falsos profetas, falsos maestros. Aún también uno se impregna de tantas cosas que hay en el sistema, periodismo y noticias falsas. Y eso agobia bastante. Es como que no sabe cuál es el rumbo de este país, cuál es el rumbo de tu familia, cuál es el rumbo, qué será de ti, qué será de nosotros. Pues, hermanos, tenemos la palabra del Señor y tenemos este mensaje de la cruz para que allí nosotros todos los días recordemos lo favorecido que fuimos al ser llamados por Jesucristo, por nuestro nombre, porque Él es el buen pastor y conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Tú y yo somos favorecidos tremendamente al tener un sumo sacerdote como Él. Por eso, mis hermanos, no dejemos de admirar el glorioso y maravilloso plan de redención de nuestro Dios antes de la fundación del mundo. Y sin faltar una cosa, todo se ha cumplido. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gloria. Queremos alabarte y bendecir tu nombre. Nos gozamos grandemente, Señor. Y tu palabra llega a lo más profundo de nuestro ser, como ella misma dice, hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Tu palabra, que es viva y eficaz, arranca, Señor, esa alabanza que estaba dormida en nuestra boca, la saca desde adentro, Señor, el solo hecho por recordar la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio porque tenía puesto delante de Él el gozo, Señor, ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo. No importa lo que tengamos que padecer o sufrir aquí, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque hoy estamos contemplando el Gólgota después de 2000 años.
Pero yo sé, Señor, que aún estaremos en la tierra nueva, en la gloria, Señor, contigo, y seguiremos gozándonos por la maravillosa obra en la cruz del Calvario. Por eso te doy gracias, Señor, y oro por mis hermanos y por los amigos que escuchan y ven este mensaje, a que busquen al Señor. Como dice Isaías, mira, solo tienes que mirar. Mirad a mí, sed salvo, dice la palabra. Solo tienes que mirar. Nadie hace un esfuerzo para mirar, solo tiene que mirar a Cristo. Míralo a Él, obsérvalo a Él, pon tus ojos en Jesús. Lo único que tienes que hacer, no quites la mirada del Señor. Por eso es que, gracias, Padre, por tu palabra y por bendecir a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.